En lugar de seguir el camino menos difícil, empecé a elegir el de mayor resistencia para prepararme para el desafío que se me avecinaba. Entonces descubres que trabajando duro, puedes superar a cualquiera. No importa lo rudo que sea. Empieza por ti mismo. Tienes que empezar a sumergirte en esas cosas que te dan miedo. No ganas confianza yendo a lugares que te hacen sentir bien. Podría ser una falsa realidad. Y en el instante en que la vida te plantea ese reto, lo único que quieres hacer es volver a lo que te dio confianza. ¿Es eso un lugar feliz? No. Lo que me hizo confiar en mí mismo fue pasarme años en la mesa de un comedor intentando aprender a leer y escribir yo solo, dándome cuenta de que no puedo aprender como aprendes tú. No puedo, pero puedo aprender. ¿Qué te da confianza? No sentir miedo. Superar el miedo. Eso es lo que me da confianza, afrontar estas cosas, superarlas, y quizá no superarlas todos los días, pero afrontarlas, enfrentarlas y encararlas. Muy pronto sabrás cómo superarlas. No es en la zona de confort, es en la zona de incomodidad, donde mi confianza se construye. Ahí es donde se está forjando. Felicidad, paz, iluminación, todo está aquí arriba, todo está aquí. Todo está aquí arriba. Tienes que estar dispuesto a enfrentarlo. Y eso es lo difícil. Y el estándar físico no es lo que deben alcanzar. Es un estándar mental lo que debes alcanzar. Así es como vivo mi vida. Ahora sé que no. Hay un límite para la mente humana. No hay fronteras. Nos limitamos nosotros mismos. La mayoría de la gente renuncia. Yo acababa de empezar. Y cuando tuve esa mentalidad y aprendí a darle la vuelta, eso fue lo que me hizo poderoso. Y mi cuerpo me siguió. Dijiste, voy a hacerlo un reto cada día hasta que el miedo desaparezca. Cierto. Eso es lo que la mayoría de nosotros deberíamos hacer. Es así como vives tu vida. Así es. Y me ayuda a sentirme mucho más seguro cuando superas ese miedo de decir, esto ya no tiene control sobre mí. Puedes tener más paz. Muchos de nosotros usamos palabras huecas. Yo solía usar palabras huecas. Ya no lo hago. Todo lo que sale de mi boca tiene fundamento. Es real. Todos tenemos sentimientos en el cuerpo, en la mente y en el alma. Yo actúo según los míos. Muchos de nosotros con temores permitimos que nuestras mentes elijan un camino menos difícil. Así que vamos por lo fácil. Cuando sabes que algo te dice, debes hacer eso. La vida es un gran juego mental y lo estás jugando contigo mismo. No puedes perder la perspectiva de donde has llegado en la vida. Trato de transmitir a la gente una idea diferente de la vida, en la que el fracaso, el infierno, la decepción, la incomodidad son una gran herramienta de aprendizaje. Y mucha gente no lo entiende, pero son esos pocos momentos que se tienen en la vida. En mi caso siempre hablo sobre eso. Rocky ganó el asalto 14. Esa parte de 2 minutos y 13 segundos en el que Rocky se levanta cuando Apolo lo derriba. En ese video, cuando estaba pasando por un mal momento en mi vida, descubrí lo que quería ser. Y no era un tipo que ganaba todo lo que hacía. Era un tipo que seguía levantándose después de haber sido derribado. Así que me di cuenta que esos 2 minutos y 13 segundos cambiaron mi vida. Solo eso bastó. Vi algo que necesitaba ser en el mundo en el que vivía. Quizá mi historia le dé a alguien los 2 minutos y 13 segundos que necesita para cambiar su vida. Todo el mundo tiene una historia. No la compartimos en las redes sociales. Solo compartimos nuestra vida agradable en las redes sociales. Todos tenemos un calabozo. Estoy dispuesto a hablar del mío. La fortaleza mental no es algo que pruebas. Es algo que vives cada día.
Cuando llega la dificultad y no sabes lo que es, puede ser diferente para ti que para mí. Pero vuelves a tus inseguridades. Y entonces cuando vuelves a tus inseguridades buscas consuelo dentro de ellas. Y todos buscamos esa galleta que tu mamá solía darte cuando estabas triste o cuando estabas enfermo. Buscamos a nuestra mujer o a nuestro marido. Buscamos consuelo. Es en esos momentos que debes reentrenar tu mente para pensar diferente dentro del infierno. La norma mental es que debes reconocer lo lejos que has llegado. Ahora entro en una sala y sé que he invertido horas, años y décadas en David Goggins. No está colgado en la pared. No es un trofeo, no es una medalla alrededor de tu cuello. No me importa cómo percibes a David Goggins, porque a través de mi viaje descubrí la única pieza que me faltaba. Pensé que eran los autos, pensé que eran las mujeres, pensé que era el dinero, pensé que era todo. La única pieza que me faltaba era tener el coraje de enfrentarme a mí mismo. Mi ética de trabajo salió de las horas que tuve que pasar aprendiendo esto. Cuando te sientas y no eres brillante y tienes una discapacidad y aún así quieres ser el primero de la clase, yo no quería simplemente pasar. Me di cuenta de que puedo aprender trabajando duro y superar al mejor alumno de la escuela, pero tengo que trabajar 10 horas más al día que él. ¿Sabes de dónde proviene esa fuerza? Cuando te sientas y ese alumno sobresaliente estudia durante 1 hora y sabes que te he alcanzado. Tengo la ética de trabajo para alcanzarte. Ahí es donde David Goggins nació realmente. Estaba en una mesa con 20 cuadernos de espirales vacíos, pero se llenaron. Y cuando puedes pasar por eso, todavía los tengo almacenados. Ves a través de estos cuadernos el espiral de tu vida y te das cuenta, así es como aprendí. Esto es increíble. No fue hasta que me enfermé de gravedad y mi vida se volvió muy tranquila. Pasé de correr 205 millas y 39 horas a no poder levantarme de la cama. Me arrebataron la vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no me había tomado el tiempo para pensar en lo que había hecho en mi vida. Había hecho todo, pero sin una meta. Terminé la carrera de la vida. Y ni siquiera recibiría mi medalla. Me subo al auto y me voy. Empecé a entender la vida. Y que estaba dejando pasar tantas cosas. Yo era este niño gordo, tonto, siendo acosado. Y ahora soy una persona de 180 libras. Perdí 106 libras en menos de 3 meses. Aprendí a leer, aprendí a hacer muchas cosas. Necesitaba más. Estaba alimentando mi mente con todo. Y nunca me tomé el tiempo para decir, Dios mío, viniste de este infierno y estás aquí. Yo había recorrido 8,000 millas desde que empecé. Pero si no lo sabes, sigues en un lugar de $7 al mes. Así que es ese lugar tranquilo. Ese lugar para ti. Son esas horas, años y décadas contigo mismo. En las garras de la vida. Cuando la vida te agarra por la garganta y te asfixia. Y te quedas así tranquilo. Porque estás tratando de entenderlo. No entras en pánico. No te rindes. No tiras la toalla. Estás diciendo que hay una manera de evitarlo. Y cuando lo descubres, cuando la vida te tiene atrapado y puedes descubrirlo, es cuando triunfas. Es cuando triunfas. El viaje para llegar aquí fue más duro que atravesarlo. Así que eso es todo sobre la vida. Es ese viaje el que te hace ser quien eres.